Hola, muy buenos días a todos, bienvenidos a Frente a Frente. Ya nos ha explicado César Quintanilla el por qué desde anoche está lloviendo en algunas regiones del país. César dice, ya ve, este es el cambio climático. Con esa expresión me ha recibido esta mañana. Pareciera que estamos en invierno, pero no es invierno. Estamos en plena época de verano, pero ha llovido desde muy temprano. Hoy, quizá a la 1, 2 de la mañana, comenzaron las primeras gotitas y ya luego fue permanente una lluvia suave, por lo menos en esta región nororiental de la capital de la República y en algunas zonas aledañas a la capital, siempre en el Distrito Central, como en Amarateca, como en el Valle de Támara, llovió anoche. Así es el cambio climático y estas son sus repercusiones. Ahora que necesitamos estas lluvias, claro que las necesitamos. En la CA5, los primeros 20, 30 kilómetros, se han producido en las últimas semanas incendios fuertes. Yo fui testigo anoche, como a las 9, como algunos de esos incendios no se habían apagado del todo con la lluvia, pero se habían aplacado. Situación que es más difícil con el esfuerzo de los bomberos, porque son cerros donde cuesta llegar. Pues la noticia de hoy es el inicio de las clases presenciales, o el reinicio de las clases presenciales. Ese es el tema de hoy. Un tema que se ha venido debatiendo desde ya muchos meses. Para alguna gente no es el mejor momento para reiniciar las clases presenciales, porque venimos de Semana Santa, no todos los niños están vacunados, pero para otros las clases presenciales deben comenzar. No sé cómo van a comenzar, no sé cuánta planificación haya en la Secretaría de Educación para reiniciar la actividad presencial, pero yo estoy claro en algo: en algún momento tenían que iniciarse las clases presenciales. La Secretaría de Educación ha decidido que sea en esta fecha. Seguramente habrán muchos problemas, muchas dificultades, pero estas tendremos que ir enfrentándolas poco a poco. De otra manera, a mí me parece que sería difícil que nos pusiéramos de acuerdo todos los hondureños, la institucionalidad hondureña, en una fecha para reiniciar las clases presenciales. Eso iba a ser difícil de conseguir. Ustedes saben que los consensos aquí son muy difíciles de lograr. Y en este asunto, hasta una parte del magisterio está en desacuerdo con el propio ministro de que se reinicien las clases este lunes. Pero bueno, las clases hoy se reinician presencialmente, aunque siempre se deja ahí un margen, un espacio para los padres que no han decidido que se vacunen sus hijos para que tomen las clases de manera virtual. Que todos sabemos, y me van a disculpar, pero yo soy de los que creo que las clases virtuales en el sistema público son una farsa. Así, farsa. Los niños estos 2 años y un poquito más de meses no aprendieron. Fueron una farsa las clases virtuales en el sistema público. Así de simple. Bueno, en mi criterio, yo no tengo la verdad absoluta, pero he hablado con muchos expertos en educación y coinciden. Vamos a tener vía Zoom a Carlos Avillón de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras. No quiero concentrarme en ese asunto de la vacuna o en ese asunto del virus. Yo más quisiera escuchar criterios hoy de mis invitados en torno a si el ministro ha planificado junto a todos los maestros de Honduras un plan idóneo para comenzar las clases presenciales, a sabiendas que los últimos 28 meses, la verdad que los niños se estancaron en Honduras. Especialmente los de la escuela pública. Los de la escuela privada, pues por muchas razones estuvieron mejor, porque hay más inversión en sus centros educativos. Tienen mejores software para poder impartir las clases de esa manera,
no así en el sistema, no así en el sistema público. Los medios hicieron lo que correspondía muy bien por los medios de comunicación, los canales de la misma Secretaría de Educación, pero al final si no hay un monitoreo ahí con rigor, muy difícilmente los niños se van a concentrar viendo o escuchando clases. Le agradezco al director de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, Armando Uceda, su presencia esta mañana aquí en Frente a Frente. Bienvenido, doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está usted? Un placer, Renato. ¿Dónde estuvo la Semana Santa? En casa. Sí que estuve. Leyendo. ¿Cuántos libros se leyó esta semana, doctor? Fíjese que me dediqué a trabajar más bien estudiando unas cosas de física que tenía pendientes. Así que... Mire, yo conocí a un periodista que me consta. Se leía al menos 2 libros cada mes. Napoleón Mairena III. Napoleón podía tener su ideología, podía disentir con muchos podrían disentir de Napoleón Mairena III, pero mi respeto para la vocación periodística de Napoleón Mairena y su hábito de lectura permanentemente. Yo estuve con él cerca de 2-3 años en el programa de Radio América a las 10 de la noche. Renato, ¿y cuántos libros se ha leído en los últimos 6 meses? Uno, don Napoleón. Renato, esta actividad del periodismo no se tiene éxito si uno no se cultiva, Renato. ¿Sabe cuántos libros yo leo mensualmente? Al menos 2, me dice. He logrado leer 3. Y vea, y cada mes Napoleón me llevaba los textos variados que leía. Era un hombre culto. No sé si tuvo la oportunidad de compartir con él. Claro, en ese programa que usted dice, a las 10 de la noche, en cierta época leía 100 años de soledad para todo el pueblo hondureño. Le leí un fragmento siempre, ¿verdad? Y claro, Napoleón Mairena III era un buen editorialista, a propósito. Y claro que disfrutaba su lectura. Esta semana terminé de leer un libro muy interesante. Ya lo piqué, doctor. Sí, y traté de entender algunas cosas de cómo se está enseñando física en el mundo con nuevos programas de computación. Por eso tomo su tiempito. Y ahí me entretengo. Es decir, a propósito, ese libro que le menciono, de Acemoglu, es un economista famoso, El Callejón Estrecho, creo que se llama El Pasillo Estrecho. Es una fabulosa presentación de lo que está pasando en el mundo en términos de economía y con un enfoque histórico. Bien bonito el libro, hay varios amigos que lo están leyendo y por eso lo disfruté. Muy bien, doctor. Entretenido siempre. Me agrada. Ya les decía que tengo a don Carlos Avión, de la Federación Nacional de Instituciones Educativas Privadas de Honduras. Carlos, siempre es bueno tenerlo porque nos contrasta el sistema educativo privado con el público. Y eso es lo bueno, no solo por la formación que tiene don Carlos Avión, claro, también, a quien le voy a preguntar igual sobre estas lluvias de la madrugada que nos han sorprendido a todos. Don Hermes Aldubín Díaz es el rector de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. ¿Qué tal, don Hermes? Buenos días, bienvenido. Sí, muy buenos días, estimado licenciado Renato. Un saludo a todos los colegas que están vía formato digital y un saludo también especial al doctor Euseda. Muy buenos días. Yo sé que ustedes son muy amigos. Carlos Avión, bienvenido también. Es un placer tenerlo. Muy buenos días, Renato, y igualmente un placer ver allí al amigo Uceda, al doctor Aguilar y don Aldubín. Un placer estar nuevamente con ustedes. Y con esto de la lluvia, Renato, esto es típico de este mes, que se vengan estas lluvias, lo que se conoce como un frente de brisas marinas que se forman ahorita en abril, brisas que llegan del Océano Pacífico y del Océano Atlántico. Como el istmo está tan caliente, entonces nos vienen esta humedad que no es tan persistente, pero nos traen estas lluvias que duran poco tiempo, no son lluvias, no indica que es el inicio de la temporada lluviosa, que no del invierno, porque aquí en el país utilizamos mal el concepto de invierno-verano.
Entonces, estas lluvias que normalmente se le llama la lluvia de los estiquirines, porque coincide pues con estas lluvias con las chicharras y los estiquirines cantando en los cerros y todo eso. Y muchos de nosotros crecimos con que las chicharras o chiquirines era un llamado a la naturaleza para que lloviera. Y ve, ayer los chiquirines cantaron y cantaron. Yo estuve ayer en la ruralidad del país, es decir, fuera de la ciudad. Claro. Fuera de la ciudad. Cómo cantaron las chicharras ayer, francamente. Y fíjese que esas chicharras, y ese momento que usted vivió, sí, está vinculado con lo más avanzado de la tecnología también. Hay una obra maestra de un compositor que, escuchando ese ruido, se le ocurrió por internet comunicar distintos cantantes del mundo para que cantaran una obra que él escribió. Es una preciosidad, está en YouTube, se lo voy a mandar para Muy que bien, envíemela. Yo disfruté ayer entre las 8 y las 11 de la noche fuera de la ciudad la lluvia, persistente, fuerte, qué lindo, dije yo. Bueno, saludo también al doctor Carlos Aguilar, es nuestro embajador en Costa Rica. Y yo le voy a decir algo, doctor, no sé si usted coincide, pero yo cuando trato de evaluar a Honduras y contrastar a Honduras y ver nuestras debilidades y fortalezas, el primer ejemplo o el primer referente que tengo para hacer el contraste o la evaluación es Costa Rica. Es correcto. Es Costa Rica. Por eso está el embajador nuestro hoy, no para hablarnos tanto de COVID, ya esto lo vamos a tener permanentemente, sino para que nos ayude, ahora que él está ahí permanentemente en Costa Rica, al análisis de este país centroamericano que tiene sus problemas, tiene sus dificultades económicas serias y otro tipo de problemas que han venido incrementándose en Costa Rica, pero siempre sigue siendo el referente democrático. Una geografía diferente y con aquí está Carlos Héctor, nos puede explicar, con una distribución demográfica que le favorece en relación a Honduras. Sí, así es. Doctor Carlos Aguilar, embajador en Costa Rica, bienvenido, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Muchas gracias, Renato, un fuerte abrazo a la distancia, igual a los demás panelistas. Creo que el abordaje de este tema, efectivamente, como usted lo decía en la introducción, denota, desde mi punto de vista, un análisis que tiene que ver fundamentalmente con la visión que un Estado tiene frente a un tema crucial, en este caso la educación, y tal como ustedes lo decían, Costa Rica es un país líder en el área latinoamericana en el tema de educación, y es interesante poder comprender, poder interiorizar también cómo el Estado de Costa Rica enfrentó el punto crucial o álgido de la educación, una visión, yo diría que muy diferente a la nuestra. Por supuesto que nos enfocaremos en algunas medidas que nos hemos dado cuenta que el Estado de Costa Rica implementó, pero que no pueden desvincularse tampoco del tema de la perspectiva sanitaria, ni por supuesto desde las perspectivas de las políticas públicas en todos los ámbitos. Así que bueno, honrado de estar nuevamente en su programa, Renato. Quiero decirle que cuando recibí la invitación para participar, me transporté inmediatamente a un otro enlace que tuvimos en un programa con usted, y eso fue exactamente el 21 de diciembre del 2021, cuando Costa Rica empezaba a vacunar a su personal de salud. Yo me encontraba por acá y tuvimos la oportunidad de conversar y recuerdo muy bien una de las preguntas que usted me decía, ¿cómo se siente? Y yo le expresaba una sana envidia, ver cómo el personal de salud ya se estaba vacunando acá y mientras tanto nosotros ya en una trágica curva de ascenso de fallecimientos de personal de salud y mucha gente que empezaba a incrementar esas cifras terribles de compatriotas que perdieron la vida. Y bueno, estamos en otro momento ahora y desde luego mi posición acá pues comenzando también esta nueva experiencia en el servicio exterior y tratando de aportar en la medida de lo posible con nuestros esfuerzos en el tema, en este caso de la educación. Ahí están en clases presenciales desde hace algunos meses, ¿verdad?
Sí, mucho más tiempo. Ellos comenzaron clases hace casi año y medio. Empezaron a asistir a clase, Renato, sin haberse vacunado los niños. Es algo que para mí me causó, desde aquel momento cuando yo tuve esa información, acudieron masivamente niños, maestros y personal auxiliar sin una tan sola vacuna. Es decir, los protocolos de bioseguridad fueron su principal arma para que los niños, los maestros por supuesto, no se enfermaran y pudieran ellos no caer en ese bache profundo en el que ha caído nuestro país en el tema de la educación. Pareciera que es una expresión demasiado drástica y pesimista para no caer en ese bache profundo en que ha caído la educación de Honduras, pero francamente comparto ese criterio del embajador Carlos Aguilar, que hemos caído en un tremendo hoyo del que hay que salir. Yo voy a formular la primera pregunta para mis invitados aquí en Honduras. Doctor Elmer Ardubín Díaz, ¿usted acuerda que reiniciamos las clases presenciales esta fecha? Sí, en efecto que creo que es una prioridad poder aperturar el sistema educativo nacional público. Nosotros desde la universidad hemos venido planteando propuestas que el ministro de Educación, el máster Daniel Esponda, las conoce, sobre algunas prioridades que deben de planificarse para poder reaperturar el sistema. Es decir, debe haber un consenso con los profesores. A esta fecha tengo entendido que ya se ha realizado y se ha dado a conocer a través de los diferentes autoridades educativas en los departamentos sobre el plan de retorno seguro a clases. Desde luego que esto ha sido un tema muy controversial y, como usted lo mencionaba, pasa por el tema de la crisis sanitaria, pero ya han pasado 2 años y todos sabemos que no va a desaparecer, que va a continuar y que lo que hay que hacer entonces es adaptarse a una nueva forma de vida, cuidándose a través del uso de mascarillas, los distanciamientos sociales, y por eso los colegas de la Universidad Pedagógica, principalmente los profesores, las autoridades de nuestro Centro de Investigación e Innovación Educativa, han planificado de tal manera que los niños van a regresar justamente la próxima semana a los centros escolares. Hay un consenso con los padres de familia, se han firmado documentos para eximir a la universidad de responsabilidades en el tema de si hay contagios, pero haremos nuestro mayor esfuerzo para que los niños puedan retornar en horarios especiales. No podemos llevarlos de manera total, pero hay que hacer una primera fase para que los niños lleguen a la escuela y ya hay una planificación apropiada que tiene que ver con lo que se llama la priorización curricular. Es decir, cuáles son los temas prioritarios que hay que iniciar trabajando con los niños, porque todos sabemos que lo que se realizó a través de las plataformas virtuales de aprendizaje no fueron, digamos, las idóneas. Hubo en muchos casos que los niños no han atendido el trabajo que han desarrollado los profesores. Por lo tanto, creo que hay que buscar un punto de partida, y eso pasaría entonces por realizar un diagnóstico que nosotros, junto con la Universidad Nacional, la UNITEC, ASJ y UPN, lo planteamos al gobierno anterior y justamente a las nuevas autoridades, a la Presidenta de la República, sobre esa necesidad, porque no podemos llegar y trabajar bajo supuestos. Creo que hay que hacer un diagnóstico nacional en temas que son cruciales, por ejemplo, lectoescritura. ¿Qué tanto están los niños avanzando, si es que o han retrocedido en los niveles de logro educativo que tenían antes de la pandemia y qué ha pasado en estos 2 años? Y a partir de ahí, entonces, de manera conjunta con los profesores, realizar un trabajo de planificación adecuado que nos permita ir de manera apropiada avanzando y generando una estabilidad, diría yo, en la parte que tiene que ver con los contenidos. Pero también hay otra parte que hay que atender, y es el hecho de los estados emocionales que tienen los niños, que tienen los mismos profesores, producto de la crisis, porque la crisis no solamente ha afectado la parte de la salud, sino que también la parte económica, el deterioro social que hay, y posiblemente tengamos una brecha más amplia
en temas de rezago escolar, en temas de lo que teníamos antes de la pandemia. Muchas gracias, doctor Hermes Alduvín Díaz. Prácticamente usted ha comprendido muy bien el objetivo de este programa. Ha comprendido muy bien el objetivo de este programa. El doctor Carlos Aguilar nos va a hacer un contraste con Costa Rica en cuanto a la bioseguridad allá, aunque ya les dijo que hace año y medio antes de vacunarse Costa Rica dijo vamos a clases presenciales. Solo es que establezcamos protocolos que lo respeten los padres, que lo respeten los niños, que lo respeten los maestros. Sin necesidad de vacunarse, ellos reiniciaron las clases presenciales. Pues este será el enfoque del embajador nuestro en Costa Rica. Pero ya con los otros panelistas, aquí lo que mencionaba don Hermes Alduvín Díaz. Hay niños que están en tercer grado hoy y que hasta hoy conocen el aula escolar y tener face to face, frente a frente, en físico, un maestro o una silla de un aula. ¿Qué deben hacer nuestros maestros? ¿Por dónde deben comenzar nuestros maestros? Hay niños que el primer año lo recibieron en una escuela pública con su maestro y hoy que retornan están en tercero o cuarto grado. ¿Cómo están esos niños? Y esa es la partecita que nos genera expectativas a buena parte de los hondureños. Solo permítame, antes de presentar a don Carlos Avillón y a don Armando Uceda, que el periodista Tony Munguía nos haga video y además nos tenga ahí audio, que es lo que están enseñando en este momento los maestros. ¿Por dónde han comenzado los maestros en esta escuela John F. Kennedy? Tony, buenos días. Buenos días, Renato. Buenos días, amigos televidentes de Frente a Frente. Esta mañana nos encontramos aquí en la colonia Kennedy, en la escuela John F. Kennedy, donde ya han comenzado las clases. Déjenme contarle que es poca la afluencia de estudiantes que han venido a esta escuela, una escuela muy grande, la verdad, una de las más importantes del Distrito Central. Me encuentro con la directora también, porque aquí hay preocupación, ya que la bomba de agua se ha dañado. Profesora Rosibel, un gusto tenerla aquí en Frente a Frente. Buenos días. Que el Dios de paz bendiga a Honduras, bendiga a cada niño y cada niña de nuestra patria, que bendiga a sus autoridades y que nos guíe por el camino del bien y de lo mejor. Sí, soy la directora de la escuela John F. Kennedy y pues nosotros ya comenzamos de manera presencial. Ahorita hay poca afluencia de niños, pero sabemos que durante la semana van a ir viniendo, son 800 niños. Pero la preocupación que tengo es que el proyecto del agua, porque el agua es vital en esta escuela y la bomba está dañada. Listo, vamos a acercarnos aquí donde están recibiendo clases, profesora Rosibel, y si me hace un enfoque aquí también, porque van a recibir un acto, va a recibir un acto. Venga, sigamos dialogando, profesora, porque también hay preocupación sobre el muro perimetral que ya se está cayendo. Sí, el muro de la escuela John F. Kennedy realmente ya se está cayendo, y recuerden que es la seguridad de nuestros niños. Así que por favor, yo se los suplico, se los pido, señor ministro, si me está escuchando, o alguien de la empresa privada, que por favor destine algo para este proyecto. Lo que ya se va a caer son 25 metros lineales y el muro es de 100 metros lineales, pero con 25 que nos ayuden, y la bomba del agua, porque con eso el agua llegaría, o sea, resolvemos, son 800 niños y así como esté el agua, pues nos cuesta mucho, tenemos que sacar cada balde de la cisterna y es un peligro. Ayúdenos, por favor, ¿verdad? Profesora, nos decía también que no han venido todos los estudiantes, no han venido. ¿Qué pasaría? Ahorita no han venido todos los niños. Uno, porque recuerden que como este oficio fue pues el feriado de Semana Santa. La otra situación es que en esta semana tengo como meta y planificado en el plan de retorno seguro a clases, siguiendo los lineamientos de la Secretaría de Educación, que tenemos que tener lista completamente la escuela con el proyecto del agua.
Entonces traer como los 800 niños es un peligro. Entonces para ahora solo sí se hizo el llamado, han venido pocos, pero bueno, eso me da tiempo para comprar la bomba. Si nos dan la bomba, gloria a Dios. Y si no, pues vamos a ver a quién pedimos, o los maestros ponemos algo, pero esta bomba tengo que comprarla entre hoy y mañana, porque estamos hablando de lo más vital, que es el agua para nuestros niños y para nuestras niñas, en cuestiones de seguridad de sus vidas. Claro. Es que la educación es la vida, señores, es la vida de los niños. Los niños no son emociones, los niños es vida. Y todo lo que nosotros hagamos por la educación de los niños es vida. Así que pensemos en cada niño y en cada niña como la vida de ellos. Por lo tanto, las decisiones tienen que ser decisiones decisivas de vida en el nombre de Cristo Jesús. Así que yo les pido por el proyecto de la bomba del agua y el muro de la institución. Muchísimas gracias a la profesora. No, que no se vaya, que no se vaya. Este centro... Que no se vaya, Tony. Educativo. Bueno, tenemos una consulta en los estudios, Renato. Si me le puedes poner el auricular a la profesora, por favor, Tony. Claro. Póngase el auricular, vamos a dialogar aquí. Miren, yo voy a hacer algo esta mañana y porque me nace de mi corazón. Profesora, ¿qué bomba necesita? ¿Necesita una bomba de un caballo, de caballo y medio? ¿Cuál es la fuerza de esa bomba que necesita usted ahí? Según el presupuesto es una bomba de 2 caballos de marca Jet para que eso pueda fluir el agua en los baños y en los lavamanos que tenemos que hacer para nuestros niños. Y pues es lo que estamos haciendo, con los maestros nos reunimos porque una bomba de 2 caballos. Maestra, mire. Sí, así es. Yo me mantengo de mi salario, pero siempre tengo mi ahorrito para cualquier emergencia. Y aquí no es por lucirme, no es por quedar bien, sino sencillamente porque yo digo, es cierto, usted tiene toda la razón. Si ya se le va a caer un muro 40 metros y hay el riesgo de que ese muro le caiga encima a los alumnos, si ya están en clases y falta una bomba para que haya suministro de agua, pero los diputados están recetando más de 1 millón para hacer actividades en sus departamentos, no es por lucirme, yo le voy a regalar esa bomba y hoy llego con un fontanero y una bomba para que ustedes no tengan problemas. Gracias. Que le dé mi nombre, que le dé mi nombre ahí, Tony Munguía, que le dé mi nombre y yo me comprometo a regalarle esa bomba. Pero por una bomba, por la ausencia de una bomba, los padres no deben evitar enviar sus hijos a esa escuela John F. Kennedy. Ni los maestros deben estar en este problema que no tienen agua para que los niños vayan a hacer sus necesidades o se vayan a lavar las manos. Si el Estado no tiene lo que cuesta una bomba, que anda por los 20,000 empiras, yo con mucho gusto se la voy a arreglar. Yo personalmente, profesora. Y hoy entre 11 de la mañana y 12 llego ahí. Muchísimas gracias. Que el Dios de paz lo siga bendiciendo, le recompense y lo cuide, porque todo lo que hicimos para los niños, para Dios lo hicimos. Por eso a usted la recompensa le viene del cielo, no de los hombres, por esas actitudes, porque la educación es la vida de un niño. Y gracias, ahora, le agradezco muchísimo. Solo dígame, ¿qué instrucciones ha recibido usted de la Secretaría de Educación para el inicio de clase? No es la cuestión de bioseguridad, sino por dónde debe comenzar la metodología y qué deben enseñar a los alumnos. ¿Qué es lo que deben hacer primero? ¿Qué les ha dicho la Secretaría de Educación? Bueno, nosotros ya tenemos el plan de retorno seguro a clases. Dentro de ese plan de retorno también está la parte académica. Tenemos un equipo de docentes que ellos, la instrucción que tenemos es enfatizar directamente en matemáticas, español. Todas las clases son importantes, pero queremos sacar una generación en el nombre de Cristo Jesús que se recupere. Aunque lo virtual, quiero decirle, licenciado, que en la John F. Kennedy los maestros pusieron de todo para que la virtualidad llegara a nuestros niños, y los niños que no tenían conectividad, aún niños que vivían aquí en las áreas aledañas, en lugares, algunos maestros fueron donde ellos les conseguimos tablets
se les daba la recarga, y los que no pudieron los estábamos trayendo aquí a la escuela. Entonces nosotros, aún con la virtualidad, gracias a Dios, la escuela John F. Kennedy logró estándares de, pues le diría, de calidad, ¿verdad? O sea que, aún en virtualidad de la escuela John F. Kennedy, salimos adelante. Ok, ¿a qué hora termina ¿a qué hora termina su horario ahí usted? Bueno, a las 12, pero mi horario sigue, ¿verdad? Yo me estoy a veces hasta en la tarde, hasta que ya dejo todo en Usted orden. espéreme que yo llego. Ahorita. Ahí Tony Munguía le va a dar mi nombre por si no lo conoce, y Tony, y tú me das el nombre completo de ella, que no lo he anotado, y yo ahí llego. Muchas gracias, profesora. Bueno, muchas gracias, y a muchísimas redoblar gracias, esfuerzos. que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Gracias. Esta semana vienen los 800 niños ya con la bomba de agua. Formidable. Me voy a sentir feliz si es así. Gracias. Me voy a sentir feliz. Gracias. Y con esto lo que hago también Bueno, es decirle al Estado que tiene que empezar a invertir con calidad. No se puede parar una escuela de 800 niños porque hace falta una bomba de 20,000 empiras. Eso significa que este Estado, antes y ahora, no sabe invertir con calidad su presupuesto. Han estado hablando de un montón de cosas, de que cada diputado debe tener 1.5 millones, no sé para qué, si para robárselo como los anteriores, pero no piensan en lo que es inversión de calidad. Y esto sí es inversión de calidad. Dotar a las escuelas de esas bombas que requieren para el suministro de agua. Vamos a la pausa y con mis invitados después la parte académica sobre el inicio o reinicio de las clases presenciales, y luego con el embajador de Honduras en Costa Rica, ese contraste de la educación en Costa Rica como el país centroamericano que, me gusta decirlo con mucho orgullo, es referente de nosotros. La pausa y volvemos. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Hoy es lunes y está disponible para usted tunota.com en versión PDF para que usted pueda descargarla en su celular, en su tablet, en su computadora y moverla como si la tuviese en físico. Y el titular más grande relacionado con el tema de esta mañana, luego de 2 años de COVID a las aulas, dice. Los últimos días dejó en Honduras, y vamos al interior, centros educativos públicos vuelven a clases presenciales. Recuperar matrícula requiere de atractivos para que los niños regresen a las escuelas. El expresidente será extraditado esta semana a Estados Unidos. Ex primera dama comenzó a llevarse cosas de a casa. Regresaron en caravanas. Casi 1 millón de hondureños se movilizaron en Semana Santa. Y también, relacionado con la salud, por su efectividad contra el COVID-19, Honduras debe obtener la vacuna Covervax. Precios máximos de pasajes que le pueden cobrar en interurbanos. Y una maestra hondureña murió al caer del muro fronterizo del Paso, Texas. Estas y otras informaciones disponibles en tunota.com, versión PDF este lunes. Préstamos personales, préstamos empresariales, para auto, para vivienda, tarjetas de crédito, débito y recargable, plataformas electrónicas a su disposición. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Vamos a lo académico, vamos a lo académico, a lo académico, a lo académico, a lo que decía don Ernest Aldubín Díaz hace algunos minutos, y por dónde tenemos que comenzar con los niños al retorno a clases con presencialidad después de 2 años de pandemia. Doctor Carlos Avión, adelante. Pues mire, lo primero que debe hacer un director, por ejemplo, con su personal docente, es hacer una evaluación de cómo están los alumnos ahora que se retornan a las clases. Bueno, se ha estado en clase, la verdad es que no es que hasta ahora se van a abrir los centros educativos. En el caso de las escuelas privadas, por ejemplo, los alumnos, en una buena cantidad de ellas, los alumnos nunca dejaron de tener sus clases. Se decretó la suspensión el 14 de marzo de 2020
y muchas escuelas que ya tenían plataformas, el siguiente lunes ya estaban atendiendo a sus alumnos vía virtual, y así lo estuvieron haciendo por todo este tiempo. Y es más, las clases semipresenciales, las escuelas bilingües con calendario anglosajón, algunas escuelas ya el 30 de agosto del año pasado ya comenzaron con las clases semipresenciales, es decir, un grupo de alumnos asistiendo presencialmente a las aulas y otro grupo siendo atendido de manera virtual, y el cual continúan hasta el día de hoy. Usted me está hablando de la escuela privada, Carlos. Escuelas privadas. Yo le estoy hablando de la escuela pública de Honduras. Es que no, aquí hay que diferenciar la privada de la pública. Yo he sido testigo estos 2 años. Yo he sido testigo estos 2 años que buena parte de la escuela pública no ha fracasado, no. Estamos hablando de la escuela pública de Honduras. Sí, pero yo lo estoy poniendo en el contexto de que en el caso de la escuela pública, y no todas las escuelas públicas tampoco es que estuvieron cerradas, porque recuerden un programa que tuvimos el año pasado con el exministro Hueso, que él allí habló de que un 40% de escuelas, sobre todo del área rural, ya estaban en clases semipresenciales, que iban por grupos y todo. Obviamente, las carencias en la escuela pública son muchas, y de cualquier manera, entonces, la falta de textos, por ejemplo, era una de las cosas que se hablaba en aquel entonces, que la falta de textos era lo que dificultaba aún a los maestros el poder hacer una mejor labor. Incluso hubo centros educativos privados que, sobre todo los de esta modalidad a distancia, que hay colegios que imprimían sus materiales y se los mandaban a dejar a los alumnos allá a la montaña, ¿verdad? Porque son una modalidad que solamente llega el fin de semana al centro educativo. Entonces, el Ministerio de Educación ha establecido esto de la priorización de los contenidos, y esto es darle prioridad, valga la redundancia, a las asignaturas básicas, a matemáticas, a idioma o lengua, a ciencias naturales y ciencias sociales. Y ese es el plan que todavía se está siguiendo, la prioridad de contenidos. De cualquier manera, se tiene que hacer una evaluación con una pequeña, con pruebas que hay, que la misma Secretaría de Educación las tiene, para determinar entonces cuánto es el nivel de atraso que tienen los alumnos, porque obviamente todos los alumnos tienen atrasos en sus contenidos. Por ejemplo, yo tengo un hermano que todavía está activo en la docencia, y él me decía, él creo que es maestro de 4º, de 5º grado, y las grandes dificultades en San Pedro Sula, él vive en San Pedro Sula, las grandes dificultades que han tenido para poderse comunicar con sus alumnos. Estuve con él el viernes pasado y me decía que solo con 10 alumnos es que mantiene una comunicación constante, y es una escuela urbana de San Pedro Sula, ¿verdad? Entonces, el retroceso que ha tenido el sistema educativo en su totalidad es enorme, pero el de la escuela pública ha sido mucho mayor todavía. Entonces, por eso yo soy radical en algunas cosas, y yo partiría de que con estos alumnos empezar con ellos de nuevo en el grado que se quedaron. Allá para el 2020 estaba en 1er grado, pues que por ponerlo en un plan acelerado de 1er grado para que aprenda un poco a leer y escribir, porque estos alumnos que van a 3º hoy o que van a 4º grado posiblemente no sepan leer ni escribir. Entonces, para mí, pues, porque lo fundamental aquí es que un alumno aprenda a leer, a escribir, a redactar, a contar. Si él no sabe eso, que son las 2 herramientas fundamentales, entonces va a tener dificultades posteriormente. Entonces, centrarnos en esas 2, en desarrollar esas 2 habilidades, de repente, de que este año se dedique solo a eso, llevar al niño a de 1º, 2º, 3er grado, llevarlo nuevamente a pura lectura, escritura y matemáticas, y mantenerlo solo en eso para tratar de recuperar un poco el tiempo que se perdió, porque la verdad es que no se va a poder recuperar todo.
Muchas gracias, doctor Savillón. Esa radicalidad suya, mire que como que yo la comparto, pero como no se trata de mi criterio, sino el de los estudiosos, coincide usted con Carlos Savillón en que prácticamente hay que empezar donde se quedaron estos niños y no esa promoción automática de los últimos 2 años. Doctor Uceda. Bueno, hay claridad en lo que está planteando el rector de la pedagógica, lo que ha planteado el señor embajador en Costa Rica y lo que está planteando mi buen amigo Carlos Héctor Savillón. Años nos conocemos con Carlos Héctor, 2 años de estudiante. Renato, hay que separar la esencia de la apariencia. La esencia. Lo esencial de lo que aparenta. Usted puede estar en 4º grado, pero su esencia académica, su escolaridad está en primero. Así es. Usted, no hay que engañarnos. Es como que uno vaya y le hagan un examen, ¿verdad? Y no, el azúcar está muy alto, te la voy a dejar tanto para que te vayas tranquilo a tu casa. Esto no funciona así. En ese sentido tiene razón, pero yo voy a aprovechar, Renato. Este día hay que tomar partido. Esto no es de que sí pero o no pero, este es un día de celebración nacional porque el sistema educativo vuelve a ponerse en el centro del escenario nacional. Aún y cuando solo hayan 2 alumnos en algunas aulas, no importa. No importa. Este día es fundamental porque, y eso está estudiado, yo paso revisando estos datos, el país cayó dentro de los países que en el mundo la UNESCO clasificó como países con una catástrofe educativa generacional. Honduras está en el fondo de esa catástrofe en América Latina. Las palabras suenan feas, pero son realidades medidas, documentadas, sustentadas. Entonces, si aceptamos esa enfermedad social, político-social que tiene el país, empezamos bien. Si la adornamos y la negamos, empezamos mal. ¿Qué se requiere realmente en este momento? Reconocer que no tiene músculo político la educación en Honduras. Ojo, los actores políticos, los del pasado y en este momento, su prioridad no ha sido la educación. Están en un debate político profundo, lo reconozco, pero no puede ser permanente que el músculo político no lo tenga educación y salud. Si va a tener músculo político, el Congreso Nacional, el Poder Ejecutivo, debe poner operadores políticos significativos a trabajar en este problema. Para ponerlo en palabras sencillas, que alguien decida cómo organizarse. Y esto no es una tarea del ministro nada más. El ministro va a pasar de educación, va a pasar el 80% de su tiempo en el conflicto laboral. Eso es normal. Pero necesita rodearse de un equipo de que tenga operadores políticos, operadores gremiales significativos que los hay en el gremio magisterial, operadores académicos. Cuando digo operadores, que pasen del discurso a la acción. El operador político debe localizar financieramente dónde están los recursos y tener el brazo político para que la presidenta tenga en quién descansar y tomar decisiones, porque la voluntad está expresa en el discurso de toma de posesión de la presidenta Xiomara Castro. Entonces, pero sin operadores políticos esto no camina, Renato. Entonces, ese es el primer tema. Segundo, tomado el tema político, viene la avenida académica fundamental, reapertura del sistema. ¿Para qué? No vamos a ser ilusos. Aquí hay un actor fundamental que es el maestro, y si el maestro no lo capacitamos, porque el siglo se dio vuelta con la pandemia, se metió en otra avenida, si no saben navegar los maestros, incluyendo su servidor, apropiadamente, el barco va a la deriva. Porque lo que era bueno antes de la pandemia no es pertinente en este momento, y no es culpa de los maestros, sino que la ley siempre abandonó la formación continua de docentes. La puso en el papel, nunca le puso dinero. Hoy es cuando, si no se invierte para que el maestro sepa qué hacer, vamos a estar creyendo que lo hacemos bien. Carlos Héctor, que es un buen amigo, lo repito,
mencionaba que en las escuelas bilingües, en las escuelas privadas, las plataformas las usaban, algunas. Yo conozco casos donde niños de kinder o niños de primer grado estaban frente a una cuestión y tenían su dinosaurio al lado, ¿verdad? Su dinosaurio al lado, jugando. Porque lo normal en ese es el juego. Entonces, necesitamos que se abra la escuela pública y la escuela privada para llegar nuevamente para que el niño socialice. Usted vio ese niño jugando, ahí, que quería jugar, platicar con sus amigos. Hace algunos días escuché al representante del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia en Honduras, UNICEF, decir, el mayor fracaso no va a ser la academia, dice. El mayor fracaso de estos niños en pandemia, que no han conocido un aula, es que no saben desenvolverse, son ermitaños, interactuar, socializar. Ese es el mayor fracaso como seres humanos de la pandemia y la ausencia de nuestros niños de las aulas escolares. Totalmente de acuerdo. Entonces, si no se ve la parte afectiva y al niño se le protege, entre comillas, encerrándolo en el hogar, y no se abre la socialización vital en esa edad, en la escuela privada no es de computadoras, es de socializar el niño, de que juegue, que crezca en comunión, así aprenden a hablar, así aprenden a caminar en sociedad y así aprenden a leer y escribir. Ahora, poco a poco lo vamos a ir logrando. Se supone que si hay esos operadores políticos que no lleguen ahí a ordenar que el director debe ser fulano, que el funcionario debe ser fulano, porque déjenme decirle, yo me siento defraudado cuando miro a simpatizantes y activistas políticos estarle ordenando al gobierno a quién debe colocar en tal hospital, a quién debe colocar en tal puesto de educación. Presidenta Castro, ver esa actitud de simpatizantes y militantes y activistas decepciona y le hace a uno creer que esto no va para mejor, pero uno sigue confiando en que la dirección suya puede intervenir en esto para que a ministros flojitos que parece que les ha quedado grande la camiseta de sus instituciones, algunos ponen como ejemplo al de educación, retomen el rumbo de esta actividad que es fundamental. Ahora, el asunto aquí es nivelarnos. El asunto primario, ya lo decía don Hermes Aldubín Díaz, es nivelarnos. El operador político, en el concepto que lo manejo yo, es para que la maquinaria trabaje, operador de la máquina que mueve la política para que educación funcione. No, es que yo lo entiendo. Sí. Si yo lo que decía es que no se convierta en el típico operador político. El activista político. Que solo sirve para ver dónde hay dinero y para ver a qué amigo pone. Sí, no, yo lo entiendo a usted. Entonces, retomemos el tema de esa evaluación que debe ser fundamental en este reinicio de clases presenciales, don Hermes Aldubín Díaz. Sí, en efecto, lo planteado por el doctor Uceda me parece muy interesante. Yo quisiera comentar dos cosas. Yo mencioné que era necesario trabajar en una priorización curricular y para ello hay algunos criterios ya que los investigadores educativos y países que han desarrollado estrategias cuando hay crisis, porque hay que reconocer que estamos en una crisis. Es decir, no vamos a regresar a los estados de trabajo o situaciones de contextos de trabajo que teníamos antes de la pandemia. Han aparecido nuevos problemas a los que ya teníamos y eso va a pasar porque hagamos lecturas apropiadas bajo el contexto que se tiene que trabajar. Y para eso yo mencioné al principio que en la universidad, partiendo de un sistema de evidencias, de trabajo, los especialistas han identificado algunos criterios que pueden ayudar para que la Secretaría de Educación pueda, yo diría, reforzar, ampliar su plan de trabajo que le permita realizar ese retorno de una manera apropiada, porque si no, vamos a estar trabajando en función de supuestos y eso no nos va a llevar al cumplimiento de las metas establecidas. Entonces, habrá que
trabajar de manera conjunta con una planificación, pero quiero mencionar algo que es muy importante a mi juicio y que debe de establecerse de manera rápida y sin instalación, lo que es el Consejo Nacional de Educación. Correcto. Mire, hemos iniciado queriendo retornar a las clases y todavía no se ha instalado el Consejo Nacional, que es quien dicta la política pública en educación en nuestro país. De veras. Y de ahí se deben de emanar todas las planificaciones que deben de dársele cumplimiento a todas aquellas organizaciones que tenemos por mandato constitucional el tema de la educación. Entonces, eso creo yo que es un tema muy prioritario para que podamos basarnos en un plan nacional que nos permita avanzar en el tiempo. Y otra de las cuestiones también que hay que establecer es que hay que generar los equipos de apoyo al profesorado para acompañar todos estos procesos de flexibilización curricular también. Correcto. Y que tienen que ver con la identificación de esos temas que mencionaba el profesor Sabión, que son temas prioritarios sobre los cuales deben desprenderse el resto de los aprendizajes. Así que hay una tarea muy ardua de una planificación estratégica que nos permita usar las mejores metodologías para afianzar conocimiento y competencia de lectoescritura, por ejemplo. Las competencias también en el área del pensamiento lógico-matemático, que son cruciales, para a partir de ahí ir agrupando de acuerdo a los avances que vayan teniendo los estudiantes, y habrá que trabajar también en otro tipo de planificación para realizar un trabajo extracurricular y que estos jóvenes que están en rezago, en función del grado al que están inscritos, vayan cumpliendo con esos criterios que los permita, en un sistema de fases, hacer ese proceso de nivelación en temas del contenido y de sus capacidades también cognitivas. Puntos de vista muy importantes, claro, y oportunos a los hay que darle seguimiento con nuestros panelistas en unos minutos, después de que Tony Munguía intervenga y nos describa lo que está ocurriendo en una de las escuelas públicas, donde se produce el retorno a la presencialidad, pero ya ven ustedes que son pocos los alumnos que han llegado, son pocos los maestros que han llegado, pero coincido con el doctor Euseda, eso no importa. Eso no importa. Hoy debe ser un día de alegría porque hemos tomado la decisión de volver a la presencialidad e ir arreglando las cosas en el camino. Pero no deja de tener razón Aldovin Díaz cuando dice, por favor, y el Consejo Nacional de Educación, se reinician las clases y las políticas que dicta el Consejo Nacional de Educación, ¿por qué están tan dormidos? ¿O por qué caminan tan distantes de lo que demanda la educación de Honduras? Envío este mensaje como un misil para que entre al corazón y a la cabeza de los que integran el Consejo Nacional de Educación. ¿Cómo es que se reinician las clases presenciales y no se instala el Consejo Nacional de Educación, que es el que debe dictar esas políticas educativas? Miren qué gran contradicción. Claro. Pero antes de seguir en esto, el periodista Tony Munguía sigue describiéndonos lo que pasa ahí en la John F. Kennedy, y ya le vamos a pedir una valoración también académica y de salubridad al embajador nuestro en Costa Rica, Carlos Aguilar. Tony, adelante. Bien, Renato, lo que estamos viendo en estos momentos es un acto de inauguración de las clases en este centro educativo, en la cancha de este centro educativo John F. Kennedy. 12 estudiantes han venido, 12 estudiantes han venido. Aquí le están agradeciendo por este gesto solidario que usted ha hecho, Renato. Por el licenciado Renato, que no pagará la bomba de agua. ¡Un aplauso! Y agradecemos también, diga, gracias a Dios, por los medios de comunicación que nos visitan, porque es verdad que la escuela John F. Kennedy reciba grandes bendiciones. Un aplauso para él.
Bien, con 12 estudiantes, Renato, se ha inaugurado las clases aquí en la John F. Kennedy de la colonia Kennedy del Distrito Central. Aquí estamos pendientes de cualquier información porque hay bastantes escuelas que han inaugurado hoy estas clases presenciales. Oficialmente se inaugura entonces hoy las clases presenciales aquí en la escuela John F. Kennedy. Regresamos con usted. Muy buenos días, de inmediato damos lectura a los mensajes que nos han llegado a nuestras redes sociales respondiendo al tema de esta mañana, el reinicio de las clases presenciales. Nos dice Reinaldo Escobar, el retorno a clases presenciales no resuelve la deficiencia tenida en nuestro sistema educativo. Es necesario hacer reformas profundas a la currícula académica y dotar los centros educativos de recursos didácticos y pedagógicos que permitan al docente brindar una mejor enseñanza. También añade, la mayoría de los centros educativos del país están deteriorados y en el olvido por parte de las autoridades educativas y del gobierno en general. Las escuelas en su mayoría han estado abandonadas y carentes de los recursos para una buena gestión educativa. Ricardo Flores, la reconstrucción de los centros educativos en manos corruptas estoy seguro que será un fracaso, pero no se le puede seguir negando a la educación a los hijos de los pobres, que son la mayoría en este país. Por un tema político o de pauta publicitaria no se puede jugar con la educación. Reinaldo Escobar nuevamente nos dice, en las condiciones que funciona nuestro sistema educativo, que es una derivación del sistema político corrupto, no creo que exista una verdadera planificación para el retorno a clase presencial. Es necesario hacer evaluar, diagnosticar, retroalimentar y dotar centros de recursos. Seguimos con usted, Renato. Ya pusiste a Ariel ahí. Nos dice Ariel, ¿y entonces para cuándo? Cuando estos niños tengan 40 años, hasta que no exista rastro de COVID. Por favor. Si muchos tatas de esos niños y los mismos hipotes anduvieron en las playas, ¿qué mascarilla, qué COVID, qué bioseguridad? Nada, no hay excusa. Mira, una expresión con una ironía enorme, con la que usted puede o no coincidir, pero en el fondo es real. En el fondo es real lo que dice Ariel. Si no comenzamos hoy, entonces ¿hasta cuándo? Si no arreglamos los muros de las escuelas, que posiblemente no los vamos a arreglar, Honduras necesita 35.000 millones de lempiras para arreglar la infraestructura nacional. 35.000 millones de lempiras que no se consiguen así de fácil. Por lo tanto, hay que comenzar con las medidas de bioseguridad que ya las saben los profesores, con problemas como el de la Kennedy, que no tienen agua, pero hay que comenzar a empoderar a los alcaldes, que los alcaldes comiencen a solucionar problemas de sus escuelas también, que no estén esperando el presupuesto del gobierno central o la ayuda del gobierno central, que la ciudadanía como tal se organice para que sus hijos vuelvan a la presencialidad. Si hay un muro que está a punto de caerse, que se reúna la ciudadanía. Y está bien que digan, aunque se lo robó el dinero a aquel cabrón, pero vamos a hacer el esfuerzo nosotros por reconstruir este muro. Esa es la participación integral que debemos tener. Me gustaría que el embajador de Honduras en Costa Rica, luego de todo lo que ha escuchado, nos hiciera como una breve reflexión de cómo opera un país que, debemos reconocerlo, primó la educación, invirtió en educación, y que aún sin vacunarse fueron tales que comprendieron las medidas de bioseguridad, que reiniciaron las clases presenciales sin estar vacunados. Y que nadie me diga que se murió la mitad de la gente en Costa Rica. Embajador Carlos Aguilar, adelante. Efectivamente, Renato, creo que lo más importante a destacar es que el Estado de Costa Rica tomó una decisión. Tomó una decisión de darle a quizás su pilar más importante como Estado, que es la educación, todo el apoyo necesario y todos los recursos necesarios. Acá también quiero destacar que todos los actores nacionales, los maestros, los padres de familia y los alumnos, tomaron la decisión de no parar las actividades escolares y el Estado brindó todas las condiciones necesarias en la medida de sus posibilidades.
Voy a enumerar, por ejemplo, algunas cosas que me parecen extraordinarias en un país que está a una hora de Honduras y que no deberíamos, en consecuencia, tener esas diferencias tan importantes, esa brecha tan amplia. Por ejemplo, en el tema de la virtualidad, el Estado de Costa Rica decidió invertir cientos de millones de dólares en la adquisición de un software que le permitió tanto a maestros como alumnos tener su propio correo electrónico, tener todas las clases se daban a través de esa plataforma que era gratuita para todos los estudiantes y que le permitía, por supuesto, a los padres de familia poder acceder a esta plataforma con todas las condiciones tecnológicas que las circunstancias ameritaban. En segundo lugar, cambiaron totalmente el calendario escolar, es decir, jamás dejaron de perder clases y en la época, por ejemplo, en que se fueron a casa cuando hubo un pico altísimo de casos, ese periodo lo convirtieron en las vacaciones escolares, de tal manera que ellos, por ejemplo, en el mes de noviembre y diciembre, cuando tradicionalmente en Honduras se goza de vacaciones, ellos estaban en clase, puesto que sus vacaciones ya las habían tomado en el mes de mayo o junio de ese mismo año. Eso logró que nadie se quedara, y vamos a decirlo así, con la claridad necesaria, haciendo nada en casa, aprovechándose de la pandemia para ver programas de televisión, para jugar, para divertirse, o simplemente para irse a la playa, como decía el gente que envió ese mensaje. El otro aspecto importante es que había una veeduría importantísima sobre cómo se estaba desarrollando la educación. Es imposible, Renato, no poder hacer ese contraste, que mientras nosotros mandábamos o muchos estudiantes acudían, en el caso de las escuelas privadas, por ejemplo, a la semipresencialidad, el Congreso Nacional de Honduras o quienes lo dirigían en el periodo anterior simplemente no se reunían ni siquiera a sesionar. O sea, un contraste entre la clase política y lo que se le demandaba o se le exigía a los estudiantes. Por otro lado, la entrega de materiales cuando no se podía dar de manera virtual, se entregaba o se hacía llegar a los padres de familia. Estos acudían a las escuelas y en las escuelas, en horarios especiales, los maestros les entregaban estos materiales en físico cuando los alumnos no tenían las condiciones económicas de poder acceder a una tablet o a una computadora, para que de esta manera no hubiese esa enorme diferencia entre quienes tenían la posibilidad o no de acceder a un teléfono inteligente o a una computadora. Otro aspecto que me parece muy importante es que durante todo este tiempo ellos han alcanzado tasas de vacunación muy elevadas, y en este momento pues la población escolar está prácticamente vacunada en su enorme mayoría, igual que los docentes y todo el personal que trabaja en las escuelas y en las universidades. Quiero también destacar, Renato, que si bien es cierto este programa de hoy, los expertos académicos que nos acompañan hablan de la escuela primaria, quiero decirles que en el caso, por ejemplo, de la educación universitaria en medicina, que todavía antes de mi participación, ahora como embajador, yo estaba pues obviamente muy activo en la educación con los estudiantes de medicina, y ese mismo ejemplo que ustedes apuntan sobre la lectoescritura, las capacidades cognitivas y emocionales de los niños, lo mismo aplica para los estudiantes universitarios. Un estudiante de medicina, al igual que un estudiante de primero, segundo, cuarto grado, necesita construir sus conocimientos en base a un andamiaje. Es decir, se van construyendo las bases, en el caso de los estudiantes de medicina, cómo hacer una historia clínica, luego cómo se hace un diagnóstico y finalmente cómo se hace un tratamiento. Entonces, el impacto que hemos tenido en este déficit en la academia abarca no solo el aspecto de estudiantes de primaria o secundaria, sino el aspecto de los estudiantes universitarios, que recordemos, en este caso, reitero, son nuestros futuros médicos, nuestros futuros ingenieros, etcétera, etcétera. Creo entonces que el Estado de Honduras
en este nuevo gobierno, que yo espero no exista esa carencia de gobernanza que vivimos en el gobierno anterior, donde los conflictos, la desconfianza, y pareciera que día a día se trataba de descubrir cada nuevo caso de corrupción, y en su foro, Renato, muchas veces fuimos partícipes de eso. Esperemos que ahora eso sea completamente diferente, que los esfuerzos vayan encaminados primero a que todos los actores, independientemente de su partido político, de su posición religiosa, social, económica, etcétera, apuntemos a este tema tan fundamental, que aunque es reiterativo y puede sonar inclusive trillado, es la educación justamente lo que tiene a Costa Rica liderando, como usted bien lo decía, muchos de los aspectos del desarrollo humano. Sin educación no hay salud, sin educación los países no progresan, y sin educación los ciudadanos no son capaces de elegir bien a sus gobernantes y de poder exigir la respuesta que las autoridades tienen que dar. Yo me sumo a esa alegría, a ese entusiasmo de que se esté ya regresando a clases de manera presencial. Creo que este debe ser un motivo de enorme orgullo. Honduras no puede seguir apostando al rezago en el tema académico, y esperemos que los esfuerzos del gobierno, de la sociedad, de los medios de comunicación, por supuesto, ayuden a que esta brecha educativa, que cada día se profundiza más, la podamos reducir en el menor tiempo posible. Muchas gracias, embajador. No se nos vaya. Muy buen resumen, muy buenas reflexiones, muy buenas comparaciones, muy buenos contrastes. Es lo menos que esperábamos de Carlos Aguilar en esta intervención. Armando. Sí, me parece que el resumen que ha hecho el doctor Aguilar empalma y nos ayuda, empalma con la situación y nos ayuda mucho a entender lo que debemos hacer. Primer elemento que quiero destacar, Renato, es: tenemos que apoyar a nuestras autoridades educativas. No es el momento para la polémica estéril. El ministro, los viceministros... Si le quedó no grande la camiseta como ministro a Esponda. Eso no es lo prioritario. No, coincido con usted. Lo prioritario es que vamos en el mismo barco, ya salimos del puerto de Palos, estamos en alta mar y tenemos que llegar a tierra. Sí. No se trata de hundir el barco. Entonces, pero, y lo conversaba con el ministro Esponda, el modelo centralizado va a fracasar. Si desde el gobierno central y las oficinas de la Secretaría de Educación de Tegucigalpa se va a tratar de resolver el problema, vamos a fracasar porque es muy grande. La escuela en su pueblo, en una X aldea, en su municipio, no la va a reparar, no se va a levantar, ¿verdad? Porque en el gobierno central, desde la Secretaría de Educación, lo hagan. Ahí se hace la política pública, se pone en práctica la política pública, pero debemos de confiar en los actores locales. Es el alcalde de su municipio, no importa de qué partido político, es la iglesia, es la comunidad organizada, es el equipo de fútbol, son los padres de familia y bajo el liderazgo de los maestros los que van a hacer que el poder a las aulas vuelva. No hay otra forma. Te digo con conocimiento de causa, después del MICH, me tocó trabajar en el modelo de Proeco, y Proeco llegó hasta el ADN de la comunidad y logró abrir escuelas donde antes se decía que era imposible. Ahorita solamente con todo el poder de las aulas, con el poder local, con los alcaldes entrando de cabeza, con sus regidores, sus líderes comunitarios, empresariales, religiosos, etcétera, localmente se va a levantar el sistema. Segundo, descentralización. Tercero, el actor fundamental en la dinámica académica es el docente, capacitación permanente. Y ahí el doctor Díaz lo dijo claramente, Hermes Díaz, la capacitación la tienen que dar las universidades, ayudar las universidades, la Universidad Nacional tiene experiencia, las privadas, el tamal es muy grande, el problema es muy grande, todos tenemos que entrar. Y el doctor Aguilar tocó un tema que es muy importante, que es el tema de la virtualización. Aún Costa Rica, todo el mundo tuvo problemas con porque estos aparatos, la gente
pagaban mucho dinero para que se leyera el logo de la marca del teléfono, pero no se daban cuenta del potencial. Y para educación no eran tan populares. Sin embargo, a mí me entra un gran pesar cuando miro que un alumno todo el semestre recibe clase conmigo con un celular y recarga. Esa es una tortura. Entonces, la educación virtual necesita de que le demos condiciones locales propias al estudiante. Si no, no funciona. Entonces, aquí en Honduras, gran parte del fracaso de la educación en línea es que el gobierno no se interesó. Conatel no existió. En este programa se dijo varias veces. Sí. Y no, mientras en Costa Rica, en Argentina, les doblaron el brazo a las compañías telefónicas para que se dieran. Aquí las compañías hicieron un gran negocio. Esa es su razón de ser, pero en educación no se les vio su presencia. Para ellos el barco tenía agujeros y no era problema de ellos. A mí me van a decir que estoy criticando incorrectamente, pero yo estoy viviendo eso. Entonces, y hay que pedir que el Estado ahora sí efectivamente garantice que la educación en línea, que es una necesidad del siglo XXI, tenga opción de éxito. Hay un programa muy bonito en el Ministerio de Educación, habría que echarlo a andar. Cierro con esto, doctor. Renato, ¿por qué las universidades en Honduras no han tenido el colapso que tuvo la escuela primaria? Hemos tenido problemas, porque el Consejo de Educación Superior se reúne mensualmente para analizar la situación y mensualmente toma decisiones que se llevan a la práctica. El equivalente del Consejo de Educación Superior es el Consejo Nacional de Educación para el sistema educativo. ¿Y quiénes lo integran? Desde que se creó, el presidente de la República es el que lo preside. Creo que en los últimos años del gobierno anterior se delegó eso, pero fueron muy pocos los presidentes que fueron a presidir el Consejo. Y si no hay un Consejo Nacional de Educación con brazo político, con músculo político, con capacidad para dirigir el escenario, no hay director de orquesta. Entonces, ahora necesitamos que el Consejo Nacional de Educación, como lo dijo el rector Hermes Díaz, se reactive, porque ahí están representadas las universidades, hay un montón de actores que deben de empujar esto, que no sea un lugar que esté ahí para llenar un espacio político para un cliente político. Pero es que mire, para mí que es una contradicción enorme que estemos alegres, y qué bien que estamos alegres, porque aún y con todas las dificultades comienza de nuevo la presencialidad de las clases. Pero que me digan que el Consejo Nacional de Educación, que es el que dicta las políticas, y después de esta emergencia de 2 años no se haya reunido para reformular la currícula en función de la tragedia de la pandemia, es inaudito. No, se reunió, en el gobierno anterior se reunió, pero nunca lo presidió el presidente. Entonces, si el actor político principal no está al tanto del Consejo, pues, no se puede. Así como a usted le gusta hablar, así me gusta hablar a mí. Presidenta Castro, es el momento que se diferencie y presida ese Consejo Nacional de Educación. Pero usted, que es la presidenta, no su marido Manuel Zelaya, y yo sé que usted no es experta en educación, pues asesórese de gente como él, como los que están en pantalla, y que le ayuden a presidir esas reuniones del Consejo Nacional de Educación, para empezarle a dar músculo político a la educación. Es la sugerencia que, con todo respeto a la institucionalidad de la presidencia, le hago. Encárguese. Si no es experta, ayúdese con los expertos y preside ese Consejo Nacional y reformulemos esa política pospandemia que necesitamos con urgencia en nuestra escuela pública, primaria y secundaria. Pausa y volvemos. Y si iniciamos con sabor, con nuestro nuevo sándwich tocino jalapeño, con un filete extra crujiente, tiras de tocino, jalapeño, papas hash brown por solo 124 lempiras, o nuestro desayuno camperísimo, que incluye plátanos, frijoles, nachos, queso, mantequilla y un delicioso huevo con pollo, por solo 127 lempiras, ambos con bebida regular. Sabor campero. Mi padre siempre me decía, hija, sueña en grande, hágalo en grande. Grande es atender a cientos de personas sin perder la sonrisa.
Para usted que hace una labor gigante para salir adelante, encuentre todos los productos financieros que se adaptan a sus necesidades con trámites ágiles y rápidos para darle un empuje a su crecimiento. Confíe su negocio en el banco que hace al grande de hoy y del mañana. Banco de Occidente. Y si iniciamos con sabor, con nuestro nuevo sándwich, tocino jalapeño, con un filete extra crujiente, tiras de tocino, jalapeño, papas hash brown por solo 124 lempiras, o nuestro desayuno camperísimo, que incluye plátano, frijoles, nachos, queso, mantequilla y un delicioso huevo con pollo, por solo 127 lempiras, ambos con bebida regular. La primera rebelión no tuvo lugar en la tierra. Subiré al trono de Dios y ahí me sentaré. Inspirada en la Biblia, el libro más vendido y leído a nivel mundial. Génesis, gran estreno, lunes 2 de mayo, 7 p.m. por Canal 5, El Líder. Somos tu gran compañía. Llegamos a 22 años de estar informando gracias a ustedes, que nos ha permitido mantenerlo informado, y es por eso que nos mantenemos en este sitio para darle lo mejor porque se lo merece. Gracias por acompañarnos en los momentos más intensos, en las historias y hechos más emocionantes. Somos una familia que crece cada día. Buscamos estar más cerca de ustedes. 22 años. TN5 Matutinos, primeros con la noticia. Continuamos con Frente a Frente gracias al nuevo atún en lata El Migo. Calidad superior al mejor precio. De inmediato leemos nuevos mensajes que nos han llegado a nuestras redes sociales. Nos dice Iris Maciel Rodríguez: la verdad es que seguimos sin una planificación real. Hoy se dice una cosa y mañana se dice otra. Lo peor que podría pasar es que después de esta crisis volviéramos a lo mismo. Carol Vázquez: aquí se dice regreso a clases. Las aulas no están aptas para recibir a todos alumnos. Distanciamiento: eso no existe en el centro básico. Hay alumnos que no están vacunados y están obligando a los alumnos a estar en contacto con estos. Y les digo que es de 11º grado. Es fácil decir regresen, pero que el gobierno y los directores hagan trabajo alguno para recuperar el instituto es pura negligencia, ni el gobierno... Ponme ese mensaje en el centro de la pantalla. Okay. Pero mira el argumento. No existen en el centro básico, dice, el distanciamiento, hay alumnos que no están vacunados y están obligando a los alumnos a estar en contacto con estos. Pero mire, doctor, si hay alumnos no vacunados, no es porque no han tenido la vacuna. Totalmente de acuerdo. Ahí es, ¿qué política debe ejercer el Estado para aquellos papás que no han vacunado a los hijos? Vacuna ha habido. Entonces no podemos justificar que porque no se ha vacunado un alumno no debemos ir a clases presenciales. La pregunta es, ¿por qué no se ha vacunado ese niño? Porque el papá no ha querido. Y entonces, ¿qué hace el Estado para que el papá quiera? Hay veces que el Estado debe comportarse como un papá y establecer reglas coercitivas. A mí ese asunto de la libertad de vacunarme o no, cuando la ciencia nos ha dicho el que no se vacuna tiene más posibilidades de agravarse y de morir, yo creo que el papá aquí debe comportarse como lo hace un papá, ordenando muchas veces. Y el Estado creo que no se ha comportado como papá con este asunto de la vacuna, porque si dejamos a libre albedrío, hay un montón de gente que se deja llevar por las teorías conspiradoras de la vacuna, aún y arriesgando su vida y la de sus hijos. No podemos estar justificándolos. Retomemos el asunto, doctor Carlos Avión y doctor Hermes Aldubín Díaz, sobre el futuro de nuestra educación a partir de este retorno a la presencialidad. Adelante, doctor Sabión. Bien, con respecto a lo que planteaba el doctor Aldubín Díaz, con respecto al Consejo Nacional de Educación,
en la Ley Fundamental de Educación precisamente manda que este consejo es el encargado de formular toda la política educativa del país. Pero lamentablemente ese organismo ha sido prácticamente inoperante, ¿verdad? Porque si ha habido alguna actividad ha sido más por el Consejo Técnico Consultivo, como se llama, un órgano que está adscrito al Consejo y es el que realmente hace la actividad. Pero que en los últimos años la actividad de este Consejo ha sido más ligado al PESE, o sea, al plan estratégico del sector de educación, y ahí es donde se ha concentrado más. Pero el Consejo Nacional de Educación, y aquí tengo la ley en la computadora, que está integrado, dice, por el presidente de la República, quien lo preside, el secretario de Estado en el despacho de Educación, el secretario de Estado en el despacho de Planificación y Cooperación Externa, el secretario de Estado en el despacho de Finanzas, el secretario de Estado en el despacho de Desarrollo Social, un representante del sistema de educación superior de las universidades públicas, un representante del sistema de educación superior de las universidades privadas y un representante del Foro Nacional de Convergencia y un representante de la Comisión Nacional de Competitividad. Esa es la integración que tiene el Consejo Nacional de Educación. Hasta este momento tengo entendido que no se ha reunido todavía, y además existe un secretario técnico que es el encargado pues de administrar el presupuesto, pues tiene un presupuesto, tiene una oficina, tiene personal para trabajar en los diferentes proyectos, pero que yo sepa no ha sido nombrado todavía la persona para ese cargo, porque antes quien lo tenía era la licenciada Sandra Maribel Sánchez, que había sido en el primer gobierno de Juan Orlando Hernández como viceministra de Educación. Entonces, es fundamental que este Consejo Nacional de Educación se instale lo más pronto posible y que entonces establezca los grandes lineamientos que se debe seguir, porque obviamente aquí estamos como apagando fuegos. Es decir, estamos atendiendo las situaciones como se dan, pero con la vieja mentalidad centralista, como lo mencionaba el amigo Uceda. Sí. El gran problema ahorita, por ejemplo, es el ministro dice todo el mundo a clases presenciales el 18, pero vea usted, ahí nomás en la escuela John F. Kennedy no está sucediendo eso. Entonces, ¿por qué razón? Porque hay que partir de una realidad. Los padres de familia, como lo decía usted, Renato, hay una ley de vacunas en donde dice que todo el mundo debe vacunarse, y esa ley es del 2014, creo que está vigente. Sin embargo, hay padres de familia que no quieren vacunar a sus hijos, porque no es porque no hay vacunas, es porque no quieren hacerlo. Entonces, ante una circunstancia como esta, entonces, ¿qué se debe hacer? ¿O qué podemos hacer? En el caso de las escuelas privadas, lo que han hecho es decirle, mire, usted puede enviar a su hijo a la escuela y nosotros lo vamos a atender, o se lo vamos a atender vía virtual. Eso es lo que está sucediendo en la realidad. Pero en la escuela pública, pues entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se debe hacer? Pues lo que las comunidades allá antes de que SINAJER estuviera dando autorizaciones, las comunidades allá, ellos se estaban poniendo de acuerdo, padres de familia con maestros, y así es como, y lo que decía Armando es muy cierto, la descentralización es una urgencia, es una necesidad que debe, y a todo nivel. No es posible que la Presidenta de la República tenga que estar pendiente hasta del último nombramiento, no es posible que la Presidenta tenga que estar pendiente de cada detallito, de estar reparando esta escuela aquí, o el Ministro de Educación, que se la lleva arreglando problemas puntuales. Y entonces la gran estrategia, la gran problemática de la educación nuestra, entonces ¿quién la va a atender?
Así que yo creo que por allí tenemos que empezar. Este Consejo Nacional de Educación debe instalarse lo más pronto posible y ahí entonces definir la estrategia que vamos a seguir a corto y a mediano y a largo plazo. En esa misma línea de pensamiento que usted ha expuesto, se pronuncia la doctora Betania Méndola. Si me pueden poner este mensaje en pantalla, por favor. Muy buenos días. No es necesario ser mago para saber cuál es la verdadera problemática de nuestra educación, la cual se ha agudizado en estos 2 años con la pandemia, pero que al mismo tiempo la pandemia ha desnudado las condiciones deplorables de las instalaciones educativas en todo el país. Lo primero que debió hacer en este nuevo gobierno fue hacer un análisis de las condiciones logísticas de los kinder, escuelas y colegios, dar solución inmediata al problema del servicio de agua potable, inmobiliario y material de bioseguridad para alumnos y maestros, dar seguimiento y mejorar las otras necesidades de cada institución. Pero creo que el ministro Esponda está más urgido en hacer la campaña de ir a clases sin haber resuelto los problemas puntuales de cada institución educativa. Eso nos indica que no tenían un plan de gobierno para la educación. ¡Qué lástima! Y me ordena, léalo. Gracias. Por eso tal vez sacado en pantalla, porque hay una televidente que me dice, le ordeno que lea ese mensaje. Bueno. Pero ahí hay un punto importante. Sí. El enemigo número 1 de la sociedad es la incertidumbre. Y la incertidumbre se da cuando se opina sin entender los números, porque no hay números. Ahora que tenemos una nueva persona muy capaz a cargo de las estadísticas nacionales, lo primero que necesitamos es lo que dice esta televidente, tener números reales, Renato, sí, para actuar en base a números reales. La incertidumbre sobre la vacuna es producto de la pseudociencia. Václav Smil, creo que se llama, el autor más famoso sobre el tema de la energía, escribió un libro reciente que se llama Los números no mienten, hablando de lecturas, y arranca con un súper artículo que dice la mejor inversión para un país es la vacuna. Mire, sí, nada tiene la tasa de retorno que vacunar a un niño. Mire, doctor, y voy a leer este mensaje sin dar a conocer el nombre. Sé que quien me lo dice es recto, es honesto, ha sido dirigente magisterial, y me dice, buenos días, hay más de 4,000 docentes en Estados Unidos y España, por ello dirigentes magisteriales se oponen a abrir las clases. Me lo dice un exdirigente magisterial. Hay más de 4,000 docentes en Estados Unidos y España. Por ello, dirigentes magisteriales se oponen a abrir las clases. Bueno, ministro, si es así, comience por su gremio. Me lo está diciendo un dirigente magisterial. Si es así, comience por su gremio. Porque igual es cierto, su campaña es volvamos a clases. Y hemos coincidido que había que retornar a clases en cualquier momento. Claro. Aún y con las dificultades. Y que hay que ir resolviendo desgraciadamente en el camino toda esta problemática, como la instalación de ese mentado Consejo Nacional de Educación. Pero si ya hay 4,000 docentes en Estados Unidos y España, y que por eso hay dirigentes magisteriales que se oponen a la apertura o reinicio de la presencialidad, estamos hablando de un problema serio que hay que resolverlo. ¿Cómo? No lo sé. Me gustaría escuchar la opinión de nuestros panelistas inmediatamente después de la pausa comercial. Me atreví a leer ese mensaje porque es de un exdirigente magisterial serio, que no me va a mentir. De la John Fitzgerald Kennedy en la colonia Kennedy, vamos a la Escuela República del Uruguay en el Hato de en Medio. Aquí me dicen, y esa fue la expresión de mi colega Tony Munguía, aquí se asustan, Renato, dice. Adelante, Tony. Ahí no hay presencialidad hoy.
Así usted lo ha dicho, Renato, buenos días. Nuevamente estamos ubicados en la colonia Hato de Enmedio. Yo le muestro rápidamente las aulas de clases. Se hizo el llamado a los estudiantes, sin embargo, solo los profesores han podido venir a esta presencialidad de clases. Yo le voy a mostrar rápidamente las aulas de clases, cómo se encuentran. Como dice usted, aquí prácticamente asustan, porque solo los profesores, los catedráticos vinieron a impartir clases. Sin embargo, se han dado esta sorpresa de que no han venido los estudiantes. Mire, así se encuentran las aulas de clases. Hoy se tenía previsto una presencialidad, sin embargo, en el transcurso de la semana ellos esperan que vengan los estudiantes. Ellos también están viendo las condiciones mismas de este centro educativo para no tener los mismos errores del pasado, y también hacen el mismo llamado porque hay algunas condiciones que no están al 100% nítidas en este centro educativo. Uruguay, uno de los mejores centros educativos que existe, creo, en la capital de nuestro país. Usted es docente, es padre de familia. ¿Cómo está? Buenos días. ¿Se hizo el llamado o...? Buen día, sí. Nosotros aquí estamos presentes ya al llamado del comunicado que tiró el Ministerio de Educación. El llamado es que nosotros estamos esperando que lleguen los alumnos para nosotros poder iniciar con nuestra labor. Siempre hemos estado haciendo la labor desde casa, pero ya con clases presenciales esto lo estamos esperando que lleguen los alumnos, que los padres de familia manden los alumnos para poder continuar nosotros con nuestra labor. ¿Cuáles son las condiciones del centro educativo en estos momentos? Hasta ahorita carecemos de agua. Carecemos de acondicionamiento de aulas porque hay aulas que no tienen absolutamente nada y tenemos que dar señalizaciones, material de bioseguridad, arreglo de servicios sanitarios. De entrada ahorita no creo que podamos realizar nosotros esta semana trabajar con alumnos porque no carecemos de todo ese material de bioseguridad. Entonces me dice agua, agua, señalamiento, material de bioseguridad, ¿verdad? ¿No les han dado material de bioseguridad? El que han dado es poco, y aquí hay un número más o menos de más de 700 alumnos. Y la obligación ahorita de la Secretaría es dar al estudiante y dar también al pero nosotros vamos a iniciar, si los alumnos vienen, nosotros vamos a iniciar nuestras labores con el material que tenemos y vamos a condicionarlos a como podamos. ¿Y se hizo el llamado, profesor, antes de la Semana Santa? Hicimos el llamado porque cada quien tiene su grupo de padres de familia y alumnos. Pero hay que ver que algunas veces el parejo de familia venimos nosotros de una semana donde la mayor parte de la gente salió y ya los aguantamos 2 años en fracción, tenemos que programarlos en ese aspecto para no venir a hacer ya al final o a la entrada un contagio dentro del centro educativo y que pasen los niños a sus casas a contagiar a la demás familia. ¿Cuántos alumnos, estudiantes hay aquí más o menos? Hay más de 700 y fracción, casi los 800. Una de las escuelas más grandes de Tegucigalpa. Sí. ¿Cuál es su nombre? Alfredo Andrés Cali. Gracias, profesor Alfredo. Bueno, esta mañana, mire, así han amanecido las aulas del Instituto República Uruguay aquí en la colonia Hato de Enmedio. El llamado entonces para los estudiantes, si vienen los alumnos, dicen ellos que sí van a dar las clases, si no van a continuar de manera como lo han hecho vía Zoom, vía virtual, Renato. Estas son las imágenes, hablan por sí solas aquí en la colonia Hato de Enmedio de la Escuela Uruguay. Regresamos con usted. Oportuna expresión, las aulas hablan por sí solas. No va a ser fácil. No será fácil ver de nuevo llenas las aulas. Se lo digo con toda sinceridad. Pero en el área rural probablemente es diferente. Ok, eso lo vamos a supervisar hoy. No supervisar, eso lo vamos a evaluar. Y ojalá que se esté tomando un listado de los profesores que se hicieron presentes a las escuelas este día. Yo aquí no estoy sugiriendo amedrentar. Correcto. Pero ojalá se pase un listado para ver el porcentaje de presencialidad de los maestros en todas las escuelas del país. Porque si esto que me está diciendo un dirigente magisterial, de que al menos 4.000 maestros se fueron para Estados Unidos en estos últimos años, que se suspendieron las clases, y para España, y no han retornado, sabiendo que desde hace 15 días se hizo el llamado para el retorno a la presencialidad,
habrá que tomar decisiones. Y lo otro, aquí me decía el doctor Armando Uceda, doctor Hermes Aldubín Díaz, que la orden dada por el secretario de Educación para que volvamos a la presencialidad, la orden como secretario de Educación dada por él a padres de familia, a maestros y alumnos, se va a quedar muy débil si no hay otro autor, o actor mejor dicho con C, si no hay otro actor u otros actores que den esa orden. Pero no basta la orden del ministro, no basta la orden del ministro. Y aquí Armando sabe que solo estoy repitiendo sus frases. Es el principio de subsidiariedad. El Papa dice, hay misa tal día, pero el cura tiene que abrir la iglesia. O sea, no va a ser fácil este asunto. Doctor Hermes Aldubín Díaz. Sí. Mire, en efecto, que lo que han planteado los colegas es correcto. Lo que decía el doctor Savillón sobre el tema del Consejo Nacional es el órgano máximo. El ministro tiene la autoridad suficiente porque es quien administra toda la educación del sistema prebásico, básico y medio. Pero si los directores de los centros no asumen su liderazgo, creo que por muchos oficios que se estén remitiendo, eso va a ser imposible. Yo creo que llegó el momento para que cada autoridad tome su papel y su liderazgo académico. Las autoridades distritales, las autoridades departamentales, pero debe haber un orden para que nadie haga lo que se le ocurra, sino que debe haber una planificación estratégica que atienda el problema que estamos viviendo sobre estabilizar el sistema. Mire, esa es la primera fase, estabilizar el sistema. Ya en sus tomas, en hecho sus colegas en las distintas escuelas del Distrito Central, vemos que no hay afluencia de estudiantes como nosotros quisiéramos. Entonces, el profesor Uceda decía, los gobiernos locales tienen que colaborar con los directores de los centros educativos, junto a los padres de familia, para motivar y que vayamos poco a poco estabilizando el sistema. Es una tarea muy difícil porque es una problemática bastante grande y habrá que buscar los mecanismos de colaboración, de voluntariado de los distintos actores que la sociedad tiene. Así que yo pensaría que en esa medida se puede ir trabajando en una forma que nos permita que los padres de familia también vayan tomando conciencia y que vayan enviando a los niños a los centros escolares. Habrá también que exigir. Ahí la maestra decía, no tenemos agua, y esa es una condición sumamente necesaria para garantizar todas las medidas de bioseguridad. Y de otra parte, garantizar también la merienda escolar. Creo que la merienda escolar es un tema que no lo hemos tocado hoy y ese es un tema prioritario y que es una responsabilidad del Estado de poder suministrar alimentos para aquellas familias que tienen sus niños en la escuela y que no tienen cómo alimentarlos. Creo que esa es otra de las cuestiones también que habrá que trabajar y tenerlo ya listo. Eso no puede esperar más si queremos que los niños también regresen, porque yo mencioné al principio que hay muchos padres de familia que posiblemente no tienen trabajo y eso posiblemente están comiendo una vez al día, y eso hay que decirlo, hay que decirlo de esa manera, porque no hay otra forma, digamos, de poder callar y decir que no hay condiciones favorables. Sin embargo, yo invito a todos los docentes que han hecho su esfuerzo, porque hay muchos que tienen unos niveles altos de responsabilidad, y que puedan motivar al resto, aquellos que no quieren regresar por una u otra razón, identificar si hay un profesor que tiene enfermedades de base y que realmente él siente que está en riesgo, pues habrá que hacer una planificación de trabajos diferenciados, de agrupamientos, inclusive, lo mencioné, de hacer una integración curricular de los temas o de los campos del conocimiento del currículo nacional básico y trabajarlo en base a proyectos. Porque son formas de trabajo que permiten el trabajo interdisciplinar,
y que garantizan aprendizajes más duraderos para los niños, para las niñas y los jóvenes. Así que es una tarea muy ardua, pero creo que si nos juntamos todos, las universidades lo han planteado ya a la sociedad, que estamos dispuestas a colaborar de acuerdo a las capacidades logísticas que cada institución tiene para que este proyecto educativo sea un proyecto nacional. Que creo que hay un interés, he visto los mensajes que envían los compatriotas y sí, realmente habrá que atender todas las necesidades que son prioritarias para que el sistema se estabilice. Muchas gracias, doctor. Voy a la pausa y escucho los comentarios finales. Inmediatamente después de estos consejos, me preguntan también por qué las universidades no han abierto. ¿Miedo al COVID o a quién? Si todos están vacunados. Sí hay actividad. Pero presencial no. No hay presencial en algunos laboratorios y sí ha abierto paulatinamente. Y claro, así como van las cosas, podemos decir que se está organizando bien el sistema para la apertura completa. Algunas facultades como medicina, por ejemplo, solo tiene alumnos de primero o segundo de año en clases virtuales, está presencial el resto de las clases. Y en otras universidades también sí va progresivo. El problema que ha habido ahí, Renato, es otro, ¿verdad? Es otro. Sí. Pero superable o no. Difícil de superar a nivel mundial. Es que, repito, la visión pedagógica que implica la pandemia no la tenía resuelta ni Harvard. Entonces hay que trabajar duro para que todos los docentes nos pongamos a tono con lo que es educación virtual realmente en contextos de pandemia. Pausa comercial. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Recuerde que hoy está disponible para usted la versión PDF de tunota.com para que pueda descargarla en su tablet, en su celular, en su computadora. Y así la puede hojear. La asistencia alimentaria y bono tecnológico, claves para enfrentar inseguridad alimentaria. La represa Los Laureles solo tiene agua para 36 días, advierte experto. ALAC, un nuevo centro para denunciar casos de corrupción y fomentar la transparencia. Mujeres principales víctimas de estafas románticas en línea. Antes de derogar la sede hay que revisar la constitución de las mismas. Hay 6 o 7 diputados que aún no han entregado vehículos del Estado. El 16 de mayo vence el plazo para presentar los informes financieros. Estas y otras noticias disponibles en tunota.com versión PDF y por cortesía de Banco de Occidente. Préstamos personales, préstamos para autos, para vivienda, préstamos para empresas, tarjetas de crédito, plataformas electrónicas a su disposición. Banco de Occidente, apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. La pausa y regresamos. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Continuamos con Frente a Frente gracias a Cooperativa Elga. Afíliate y gánate uno de los 50 paquetes todo incluido a Roatán. Me dice la alcaldesa de Cololaca, buenos días. Quisiera por su medio informarle al ministro que en mi municipio Cololaca, Lempira, no han atendido 4 escuelas Proeco que hasta esta fecha no cuentan con maestro. La corporación municipal ya se han atendido en otros años a través de la Secretaría de la Corporación. Ya tienen construidos los edificios y equipadas en las escuelas. Con mobiliario, al igual estoy de acuerdo con las clases presenciales porque en estas áreas rurales no funciona la educación en línea. Le saluda alcaldesa de Cololaca, Lempira. Muchas gracias, doctor Euseda. Ya no tengo tiempo para darles espacio porque... Muy bien. Muchas gracias. Al padre de familia, la escuela es valiosa. Mande sus hijos a la escuela. Muy bien. Embajador de Honduras en Costa Rica, doctor Carlos Aguilar, gracias por estar presente esta mañana y éxito en esa misión de hermanar a estos dos pueblos, Costa Rica y Honduras, que muchas cosas tenemos que aprenderle a Costa Rica. Gracias, doctor Aguilar, gracias al doctor Hermes Aldurín Díaz y también gracias al doctor Carlos Sabión. A todos, muchas gracias, buenos días.